10 segundos silencio. Pues siempre será interesante este, hacer una revisión y actualización de un tema que constituye aproximadamente el 30-40% de todas las urgencias quirúrgicas por abdomen agudo, con un riesgo de padecerla por la población general a lo largo de la vida de un 7 a un 10%, una edad pico de 10 a 30 años. Es ligeramente más frecuente en el hombre que en la mujer, con una tasa de error en el diagnóstico de un 15.3%, tasa que aumenta en la mujer en edad fértil de un 22 a 23%, una mortalidad en los casos tempranos de un 0.1%, lo cual se triplica en los casos complicados con perforaciones de un 3 a un 5%. La frecuencia de laparotomías innecesarias por apendicitis aguda es de un 15 a un 20%. Paciente masculino joven será de menos de un 20% y aumenta en la mujer en edad fértil reproductiva un 34 a 40%. El diagnóstico tardío, por supuesto, va a llevar a las complicaciones, la perforación, la peritonitis y hasta la muerte. Esta ocurre en el 1% de las apendicitis no complicadas y en el 5 a 20% de la apendicitis complicada. Se considera el cuadro apendicular una verdadera urgencia quirúrgica por el riesgo de evolucionar a una gangrena cecal, una posterior perforación, finalmente una peritonitis localizada o generalizada. Es el apéndice una prolongación del ciego, primera porción del intestino grueso, comenzando en su pared interna, justo en la confluencia de las tres cintillas cólicas en la fosa ilíaca derecha. El apéndice posee las 4 capas del intestino con abundante tejido linfoide tanto en la mucosa como en la submucosa. Tiene una forma tubular, cilíndrica, en forma de dedo de guante con un extremo ciego, de 8 a 20 centímetros de longitud y 3 a 6 milímetros de diámetro. Su origen es fijo, pero la cola puede tener diferentes posiciones, como aparece aquí en la diapositiva. Pues en cuanto a la etiología y patogenia, en sí, la apendicitis aguda es la inflamación del apéndice cecal, afectando sus 4 capas intestinales. Es un órgano linfoide que secreta una mucosidad continua hacia el ciego. La obstrucción de la luz apendicular desencadena el cuadro inflamatorio, provocando éxtasis mucoso continuo que lleva a la obstrucción cerrada del asa intestinal. Como causas de la obstrucción tenemos la hiperplasia de los folículos linfoides en el 60% de los casos, mayormente en niños y adolescentes. Ya en adultos, pues los fecalitos constituyen el 40%. Además están los parásitos, los cuerpos extraños. Muy importante hacer notar que se reconocen fecalitos en el 40% de las apendicitis agudas simples, en el 65% de las apendicitis gangrenosa no perforada y en el 90% de la apendicitis gangrenosa perforada. Las bacterias más comúnmente encontradas son el bacilo E. coli en el 80% de los casos, el Bacteroides fragilis en el 70% de los casos. En cuanto a los diferentes estadios de la patogenia, tenemos en primer lugar la apendicitis aguda, edematosa, catarral o congestiva. La obstrucción del lumen apendicular lleva al acúmulo de la secreción mucosa y a distensión del lumen. Y esta distensión lleva a obstrucción venosa, proliferación bacteriana, reacción de tejido linfoide. Habrá una infiltración de células inflamatorias, exudado plasmoleucocitario denso que infiltra las capas superficiales. Hay edema y congestión de la mucosa y serosa, ambas muy engrosadas e hiperémicas. El cuadro clínico avanza a una apendicitis supurada o flemonosa,
con ulceraciones y mayor edema de la mucosa, compromiso vascular, lesiones isquémicas de la mucosa, que aparece completamente destruida e invadida por enterobacterias que se extienden a todas las capas. El infiltrado inflamatorio en todas las capas estará presente, incluyendo la serosa, que se muestra intensamente congestiva, supurada, flemonosa, una serosa hiperémica recubierta de un exudado fibrino purulento, con difusión del exudado mucopurulento intraluminal hacia la cavidad libre. Finalmente, pues el proceso avanza a una apendicitis ya complicada, necrótica o gangrenosa. Aumenta el proceso flemonoso congestivo que lleva a la anoxia de los tejidos, un mayor compromiso vascular, compromiso de la arteria apendicular, con placas de necrosis sobre el apéndice, áreas de color rojo oscuro con microperforaciones, trombosis de los vasos del mesoapéndice, hemorragia y presencia de ulceraciones y necrosis en la mucosa. Habrá una mayor virulencia de las bacterias, aumenta la flora anaeróbica con necrobiosis total. Habrá isquemia, gangrena y necrosis, un exudado peritoneal purulento con olor fecaloide. Pues luego de 48 horas de instalado el cuadro apendicular, se complica definitivamente con una apendicitis perforada. Las perforaciones pequeñas se hacen más grandes, generalmente en el borde antimesentérico o adyacente a un fecalito. Es la apendicitis perforada que lleva a una peritonitis focal o circunscrita, más frecuentemente, con un absceso apendicular, un plastrón apendicular, o una peritonitis generalizada con diseminación de un líquido peritoneal francamente purulento y fétido. Todo esto conlleva manifestaciones clínicas, signos y síntomas. Se describe una clásica secuencia visceral somática en el 50-70% de los casos. Tenemos la fase visceral prodrómica, la cronología descrita como patocronía de Murphy. Estará presente el dolor epigástrico en la región periumbilical difuso, persistente, continuo, anorexia, náuseas, vómitos y una moderada fiebre. La fase somática, luego de 4 a 6 horas, en la que el dolor se localiza en el cuadrante inferior y derecho del abdomen, un dolor intenso que se acentúa a la palpación del punto de McBurney. El dolor es debido al contacto del apéndice inflamado con las terminaciones nerviosas en el peritoneo. Es un dolor que se acentúa con los movimientos, con el esfuerzo, con la tos. La clínica, la historia clínica de este cuadro, la evolución y las manifestaciones clínicas elaboran el diagnóstico en el 90% de los casos. 2 tríadas se describen y queremos dejarla plasmada en este trabajo: la tríada de Murphy, con dolor abdominal migratorio, náuseas, vómitos y fiebre, y la tríada de Delafoy, hiperestesia cutánea en fosa ilíaca derecha, defensa muscular en fosa ilíaca derecha, dolor a la presión en el punto de McBurney. Característicamente, un paciente con apendicitis aguda camina encorvado, tiene miedo de moverse y tiene una marcha claudicante. Es algo que caracteriza a un paciente con una apendicitis aguda. Este cuadro clínico descrito pues es lo típico en el 50-70% de los casos. Sin embargo, tenemos un 30-32% donde el cuadro clínico es atípico, tiene una presentación atípica. Ocurre en los niños, en los ancianos, en las embarazadas, pacientes inmunosuprimidos, de acuerdo a la variación en la posición del apéndice y al estadio del cuadro inflamatorio. Y todo esto conlleva a que el diagnóstico pueda retrasarse, pueda ser un diagnóstico tardío con las consecuencias del lugar, las complicaciones que
que seguirían a continuación y como consecuencia de un retardo en el diagnóstico. Los signos relacionados con la irritación peritoneal positivos en la apendicitis aguda son innúmeros, son muchos signos, se describen. Los más conocidos son el signo de McBurney, el signo de Bloomberg o el signo de rebote, el signo de Robson, está el signo del psoas, está el signo del obturador y pues todos esos signos que están ahí descritos a la consideración del médico lector. En cuanto al diagnóstico diferencial, ¿es la apendicitis aguda una gran enmascaradora? Habría que hacer, en primer lugar, un diagnóstico diferencial en la mujer en edad reproductiva, con las enfermedades inflamatorias de ovario, de trompas. También en los niños con una gastroenteritis, una adenitis mesentérica. Igual en los jóvenes y adolescentes, adultos, ancianos. En los varones hay una amplia gama de patologías que habría que tener en consideración a la hora de hacer un diagnóstico diferencial con el cuadro apendicular inflamatorio. Las complicaciones hoy día son cada vez más escasas, las complicaciones debido a los avances tecnológicos y al conocimiento de los hallazgos que por imagen se encuentran en una apendicitis aguda. Sin embargo, los diagnósticos tardíos, dada la atipia de los cuadros clínicos en los extremos de la vida, favorecen las complicaciones. En la apendicitis no perforada, la tasa de complicaciones es de un 5 a un 10%, y en la apendicitis perforada se eleva a un 15 a un 30%. El 47% de las complicaciones se dan en pacientes con una perforación. Las complicaciones se podrían agrupar en 4P: perforación, peritonitis focal, peritonitis difusa, la pileflebitis, que es la más grave y rara, es la complicación de una apendicitis gangrenosa, donde se desarrollan émbolos sépticos hacia el hígado, originando una tromboflebitis séptica. El plastrón apendicular es una forma de evolución ante una apendicitis gangrenosa que ya se ha perforado. El peritoneo crea una zona de defensa alrededor para evitar que se disemine la infección, por lo cual se palpará una masa dolorosa en fosa ilíaca derecha a la exploración. Tenemos aquí un cuadro de la mortalidad: una apendicitis aguda simple, un 0.1%, en la perforada 3 a 5%, en la apendicitis perforada en ancianos un 15%, y en un diagnóstico tardío pues se eleva a un 55 a 70% la tasa de mortalidad. Están los auxiliares diagnósticos. El hemograma va a arrojar datos de una infección aguda, una leucocitosis con neutrofilia franca en el 70% de los casos. Sumado a una proteína C reactiva, aumenta la sensibilidad diagnóstica hasta un 98%. Está el examen de orina importante, y las pruebas de función hepática se van a alterar en los casos ya de una apendicitis complicada avanzada. Los estudios de imagen son importantes. En este caso, en este trabajo solamente se van a destacar las imágenes sonográficas. Pero una radiografía simple de abdomen va a arrojar datos importantes e indiscutibles de un proceso apendicular inflamatorio. Igual una tomografía axial computarizada tiene igual sensibilidad que una ecografía, pero una mayor especificidad, sobre todo si se usa la tomografía apendicular enfocada en el apéndice sin necesidad de contraste. Se justifica en los casos dudosos, pacientes ancianos cuyo diagnóstico diferencial con una apendicitis se puede dificultar bastante. Indiscutible los hallazgos por una tomografía son muy importantes, sobre todo teniendo en cuenta las localizaciones menos frecuentes. La laparoscopía también es muy útil en los casos de diagnóstico difícil y dudoso, mujeres en estadio reproductivo, pacientes obesos y ancianos. Una laparoscopía puede ser a la vez diagnóstica
y terapéutica. Pues llegamos a la ecografía abdominal con una sensibilidad de un 85-92% y una especificidad aún mayor de un 89-98%, y prácticamente cuando encontramos las imágenes patognomónicas sería alrededor de un 100%. Los avances tecnológicos, sumados a todas las ventajas que ofrece la sonografía, la han convertido en el elemento más útil para confirmar el diagnóstico de un proceso apendicular inflamatorio. Pero ya desde 1986, con Puillard y su técnica de compresión gradual, el diagnóstico sonográfico de la sonografía del proceso apendicular inflamatorio dejó de ser un misterio. Hay que tener en cuenta dos factores para utilizar esta técnica: la experiencia del operador, la resolución del equipo utilizado. Aquí describimos la técnica de compresión gradual de Puillard, paciente en decúbito supino, sonda lineal en forma de T, con frecuencia de 5 y 7.5 MHz, de baja penetración, un barajrido transversal desde el nivel subhepático, ejerciendo presión gradual con el transductor. De esta manera se desplaza el aire del intestino delgado de la zona, siguiendo el colon descendente hasta su extremo inferior, buscando el ciego y la salida del apéndice. Luego, en el plano longitudinal, comenzando lateral al ciego y progresando hacia la línea media. Logramos luego más tarde optimizar esta imagen con transductor lineal de mayor frecuencia o utilizando los transductores multifrecuenciales. Visualizando las estructuras retroperitoneales, el psoas ilíaco, los vasos ilíacos y el apéndice se localizará por delante de estas estructuras. Punto clave en la valoración, en la visualización del apéndice, los vasos ilíacos y el psoas. El uso del Doppler es importante para valorar la vascularidad de las paredes del apéndice. Tenemos un apéndice ecográficamente normal. En su eje longitudinal es una imagen tubular, laminada, con un extremo ciego, y en su eje transversal es una imagen ovoide, compresible con el transductor. Puede ser curvo, tortuoso, un diámetro AP de 6 milímetros, un espesor de su pared de 2 a 3 milímetros, una capacidad luminal de 0.1 mililitro, visible en el 5 a 70% de los casos. Esto es un apéndice normal. Ahora vamos a ver las imágenes ecográficas positivas para una apendicitis aguda. En el corte longitudinal tendremos una imagen tubular en capas en fosa ilíaca derecha, con un extremo ciego, paravesical derecha, rígida, no compresible con el transductor, sin peristalsis, con un centro anecoico que representa la luz dilatada del asa distendida, rodeada de fuertes ecos. Es la imagen conocida como en dedo de guante en el corte longitudinal. Un diámetro AP que será ya mayor de 6 a 7 milímetros en el adulto y más de 4 milímetros en niños. Una pared mayor de 3 milímetros. Esta es la imagen típica, una imagen en dedo de guante, una imagen tubular, paravesical derecha, en fosa ilíaca derecha, por delante de los vasos ilíacos y del psoas, no compresible, AP mayor de 6-7 milímetros, pared mayor de 3 milímetros. Una imagen típica, yo diría patognomónica, que cuando la encontramos, aquí está el extremo ciego, pues indiscutiblemente será una apendicitis aguda. Aquí está la pared mayor de 3 milímetros, un apéndice en forma de dedo de guante, fija. Un niño de 8 años, un apéndice larga. Hay que tener cuidado, evaluar bien el asa, no confundirla con asas normales, tomarse su tiempo, que no tenga peristalsis, que sea fija. Es importante, puede ser curva, y esta imagen así, cuando es así el apéndice puede tener una imagen en diana doble al corte transversal. En el corte transversal, esta es la imagen característica. La imagen en diana o escarapela o en ojo de buey. La luz apendicular dilatada, hipoecoica, la mucosa
inflamada hiperecoica, la muscular hipoecoica, la serosa hiperecogénica. Hermosa imagen en forma de buey, perfecta imagen en diana, en ojo de buey, característica patognomónica de, aquí ya va perdiendo, de un proceso apendicular en el corte longitudinal, en el corte transversal, indiscutible, imagen que unida a la clínica, pues es patognomónica. Cuando encontramos esas imágenes así, pues es prácticamente un 100% que se trate de un proceso apendicular. Esto es con un transductor pues de menor frecuencia para vesical derecha, pero ahí está la imagen. Otra característica sonográfica de un proceso apendicular es el apendicolito, presente en el 35-40% de los casos. Un foco ecogénico intraluminal con sombra posterior, hermosa imagen, característica. Aquí está el proceso apendicular inflamatorio, el elemento obstructivo. Hay otros signos ecográficos indirectos de una apendicitis aguda. Es el edema, inflamación de la grasa adyacente, engrosamiento asimétrico de la pared con cambios inflamatorios de la grasa perisecal e hiperecogenicidad de la misma, pérdida progresiva del aspecto en capa de la pared intestinal, de la nitidez de sus contornos, que da un aspecto de masa compleja en fosa ilíaca derecha, líquido libre, periapendicular intraabdominal y aumento de la señal al Doppler en los estadios iniciales. Aquí está, cambios inflamatorios de la grasa peritoneal, hiperecogenicidad de la misma por el edema e infiltración grasa. Aquí está, este es el apéndice por delante del iliosófago con estos cambios característicos. Aquí está el edema, infiltración de la grasa subyacente. Este es el otro dato, engrosamiento asimétrico de la pared por la grasa perisecal. Esta es la grasa mesentérica que va engrosando la pared y la va haciendo asimétrica. Aquí la cosa está ya más complicada, la imagen dice que va perdiendo el aspecto en capa, el aspecto laminar del apéndice, de la pared intestinal, se pierde por completo y adquiere un aspecto en masa compleja en fosa ilíaca derecha. Líquido periapendicular en torno al proceso inflamatorio, que es el líquido libre, y pues al Doppler en el estadio inicial hay una hipervascularidad circunferencial periférica. Ya en los estadios avanzados, la vascularidad está disminuida o ausente. Pues aquí tenemos un caso clínico, una imagen con un 3,5, es una imagen pobre, pero la logramos. Luego que tenemos esta imagen, optimizamos la imagen. Es la idea, optimizar la imagen y aprovechar los adelantos tecnológicos. Subimos la frecuencia a 12, 14 y aquello que era prácticamente invisible, aquí lo vemos mejor. Corte longitudinal, corte transversal. Aquí tenemos un paciente obeso, pero con el cuadro clínico encontramos la imagen tubular con el apendicolito central. No siempre tenemos imágenes estupendas, depende del equipo. Esta es una apendicitis, un apéndice pélvica vista vía transvaginal. Este es un caso clínico de un apéndice complicado. Los hallazgos sonográficos en estadios avanzados de una apendicitis complicada, compatible con una apendicitis perforada por focalizada, con la formación de un absceso, un plastrón apendicular, Son imágenes complejas, sugestivas.